buenas tardes. Primero quiero agradecer a la doctora Marielena Ruiz por haberme permitido o por permitirme esta presentación. Quiero agradecer también la presencia de la doctora Yolo, que tan gentilmente, digamos, me acompaña. Y a todos los compañeros, muchas gracias. En este tema de los huicholes, yo lo empecé a trabajar en el año 2005 con el tema de la peregrinación a Viricuta. Y fue para mí una experiencia de aproximadamente un año y medio, en que estuve viajando tanto a Tepic, a la zona de Nayarit, a la parte de San Blas, como San Andrés Coamiata, y posteriormente a la parte de Tierra Blanca en Jalisco. Digamos, por fortuna pude hacer toda esta peregrinación a Viricuta, de lo cual fue resultado un video que se exhibió en el año 2006. Ahí lo había dejado hasta hace muy poco, en el cual lo he retomado, porque casualmente encontré algunos datos que parecen ser de mucho interés, entre ellos la etnoastronomía. Al hablar un poco de huicholes y de culturas vivas, es bastante complejo, porque, digamos, la historia ha trastocado bastante el tema cultural y hay ciertas contradicciones, ¿no?, que a veces es difícil de limpiar, o es difícil más bien de acercarse a cierta temática de los investigadores. De tal manera que yo en esta presentación me voy a referir a algunos mitos de lo que es San Andrés Coamiata y Tuxpan de Bolaños, por la coincidencia con uno de los primeros investigadores, que aunque periodista, no antropólogo, Fernando Benítez, tiene una descripción muy detallada en sus libros y muy similar, bastante similar a la que yo, digamos, pude anotar en este trabajo que del 85-86, perdón, 2005-2006, 85 todavía andaba por el tierra. Bien, entonces vamos a comenzar primero por, digamos, la ubicación geográfica de lo que es la gran región del Nayar. ¿Por qué la gran región del Nayar? Porque, digamos, pues ahí se asientan, digamos, todas estas culturas llamadas del noroccidente, coras, huicholes, ¿no?, los tepehuanos, mexicaneros, interactúan, o interactuaron históricamente de una forma bastante cercana. Y como ustedes pueden apreciar, pues en los puntitos rojos están todas las comunidades y todas las poblaciones correspondientes a esta gran parte del Nayar. La parte huichola básicamente está, digamos, en su mayoría en Jalisco, una parte en Nayarit, una pequeña parte en Zacatecas y otra pequeña en Durango. En Jalisco, digamos, hay una gran población, importante población, que a veces, como decía hace un momento, tiene ciertas contrastaciones con la parte nayarita. La gente que corresponde a Tepic, huicholes de Tepic, no necesariamente concuerdan ni en fechas de sus diferentes rituales y fiestas, como tampoco en ciertos conceptos míticos. Los huicholes aproximadamente se calcula entre 30 y 35 mil según el INEGI, y pues ellos, digamos, lo definen como de la familia Yutonagua, Yuto-Azteca, y lo definen básicamente en los estados de Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango, aunque, como les decía hace un momento, Zacatecas y Durango es una población mínima. Pero ¿qué hay de la arqueología prehispánica en la región? Este es un tema muy interesante, porque en realidad no hay argumentos definitivos para precisar
dónde habitaban los huicholes. Es decir, no hay vestigios arqueológicos que asocien a los huicholes. Es un tema bastante complicado, y los primeros, digamos, informes que se hablan de los grupos huitzoles, ¿no? Huitzoles, son por parte del obispo Luis Colmenero, que fue el obispo de Zapopan en Guadalajara en 1653. Y, digamos, gracias a la misión arqueológica belga, que llega en 1972, si no me equivoco, María Leti me puede corregir, es que en los alrededores de la sierra de Tenzompa se encontraron varios establecimientos prehispánicos. Y gracias pues a los trabajos de la doctora María Leti Gers podemos definir que estos asentamientos, aunque ella lo propone, que no eran precisamente, no son precisamente de un origen huichol, sino más bien los huicholes vienen posteriores a estos asentamientos, pero tenemos unas primeras evidencias. Curiosamente ocurre lo mismo en el cerro de Huistle, en donde se define una cerámica de estilo pseudo-closoné y con ciertos rasgos, o no con ciertos, sino con rasgos de la cultura de Chalchihuites. Y esto es muy interesante porque conocemos y sabemos que en la parte de Altavista, en excavaciones recientes por parte de Humberto Medina, encontraron pues también gran cantidad de cerámica muy similar a la del Cerro de Huistle. También hay digamos, un interesante trabajo por parte de Cabrero y Baliñas del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, en el que tienen un descubrimiento digamos, en el cerro de Colotlán, fechado entre el 990 y el 1275 después de Cristo, y postulan pues que estos asentamientos pudieron ser de origen tepehuano, ¿no? Salud. Eso resulta bastante atractivo, porque los tepehuanos de alguna manera pues o las costumbres de los tepehuanos de alguna manera tienen cierta similitud con los grupos huicholes. Pero aquí viene algo una hipótesis bastante, digamos, un poco arriesgada, diría yo, por parte del profesor Vengan, ¿no? Que está a cargo del Instituto Arqueológico de Huachimontones, en la que él propone que las excavaciones, digamos, a cargo de él, estas estructuras circulares, como vemos ahí en la fotografía, son semejantes a los tuquipa de los huicholes, o sea, al área de los centros ceremoniales huicholes. ¿Y por qué digo yo que es un poco arriesgada? Porque pues vemos que es digamos, son muchas plataformas. En el caso de los huicholes, lo que más se conoce es el número 5, que se vincula a las escaleras de la deidad, digamos, solar, que asciende hacia el cenit. Y creo yo que difiere bastante en cuanto al concepto huichol, pero digamos es una propuesta en todo caso muy interesante. Huachimontones, de tradición Tenochtitlán, ¿no? Está considerada entre el 300 a.C. y el 900 después de Cristo. Y el profesor Wenger menciona además que hay otros sitios arqueológicos no excavados muy cerca de Santa Catarina y muy cerca del centro ceremonial de Teacata. Recordemos que el centro ceremonial de Teacata, en Santa Catarina, digamos, la parte de Tuapuri, es el centro por excelencia huichol de mayor contenido en centros ceremoniales y un lugar de visita continua por parte de los huicholes, ya que ahí está precisamente el centro de Teacata. Respecto a los antecedentes históricos sobre los huicholes, hay varios conceptos. Me he permitido aquí presentar los más, digamos, importantes, ¿no? Respecto a los zacatecos que fundaron Huejuquilla el Alto. Recordemos que Huejuquilla está en el estado de Jalisco, frontera con el estado de Zacatecas.
y dice que eran dueños de las tierras de Tenzompa y la Soledad, pero como eran poco numerosos, cedieron voluntariamente a los huicholes. Esta cita es de la doctora María Leti en su texto de Santuarios Huicholes en la Sierra de Tenzompa. Entonces estamos hablando de una área, Huejuquilla, que está, digamos, bastante presente en los asentamientos huicholes. Preus, por su parte, digamos, en sus investigaciones de primeros trabajos entre 1907, enumera ciertos elementos, ¿no? Que vincula a los huicholes con los aztecas, con los mexicas del posclásico, y se basa curiosamente en, digamos, un poco en sus trabajos comparativos con el Códice Florentino, y habla de la dependencia del maíz. O sea, él asocia que la dependencia del maíz de los huicholes y los mexicas da a pensar que pueden provenir de ahí, igual que el concepto de la serpiente emplumada, la creencia de que el fuego es la divinidad más antigua y a su vez es el centro del mundo, la convicción de que el sol nace cuando una divinidad es arrojada al fuego. Como vamos a ver más adelante, tenemos un mito huichol muy interesante respecto a este tema, digamos, del niño lanzado al fuego. La coincidencia de que los cazadores huicholes de venados y los antiguos guerreros aztecas tienen, después de la muerte, como morada el sol. Pero para Peter Furst y Mirhoff, es posible que estuvieran emparentados con los zacachichimecas. Esta es una hipótesis planteada a partir de la descripción del culto al peyote, también descrito por Sahagún en el Códice Florentino. Para Viguet, que trabajó en 1922, los huicholes pueden provenir, aunque él lo asegura, pueden provenir de los huachichiles o cabezas rojas, y que la guerra de Mixtón fue la que les desplazó hacia la sierra. Esta hipótesis de los huachichiles o cabezas rojas es muy atractiva, primero porque los huachichiles estaban asentados en lo que es hoy día el desierto de Bernal, la zona por excelencia del peyote, y efectivamente fueron utilizados por los mineros de la región, ¿no? todo lo que fue Real de 14, las zonas mineras de Real de 14, y anteriores prospecciones que se hicieron en el área, y fueron efectivamente utilizados los huachichiles para trabajar en las minas, casi con un sistema de una horrible esclavitud. Y les llamaban las cabezas rojas, no precisamente porque se pintaran los cabellos con algún tipo de tintura roja, sino por los sombreros que usaban y que tenían una copa roja en la parte superior. Y eso es atractivo porque conocemos que el sombrero huichol tiene precisamente en la parte superior, digamos, una copa roja de donde cuelgan ciertas borlas y más adelante las chaquiras que bordean el sombrero. De tal manera que esta propuesta de Viguet resulta bastante interesante. Aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis, porque respecto a Huejuquilla, como lo digamos dentro de la propuesta de la doctora María Leti Gerst, quisiera mencionar o recordar que el nombre Huejuquilla proviene de los vocablos náhuatl, huexotl, ¿no? Y quilic, que significa cerros verdes, sauces verdes. Entonces la palabra o el término huexotl, ¿no? Es un término muy similar a huichol, ¿no? O huichol, huexotl, ¿no? Y están bastante, digamos, similares, digamos, dentro de su ruta por Huejuquilla, pues todavía estas áreas de sauces verdes. Quien conoce esta región de Huejuquilla, como la doctora María Leti, pues puede dar fe de que aún hasta el día de hoy hay todavía un área importante de sauces verdes. Sin embargo, el término huichol sigue siendo, digamos, todavía una incógnita, así como el nombre que ellos mismos se dan, que es Huilaric o Huilaritari, ¿no? Aunque Huira significa fiesta o fiestas, y ellos, digamos, se autodenominan como
como los doctores de la fiesta. Nosotros así los describe como los doctores de la fiesta. Ellos se nombraban así, somos los doctores de la fiesta, muy fiesteros posiblemente, ¿no? Mason en 1912 afirma que la religión tepehuane se relaciona estrechamente con la huichol y la cora, y describe algunas de sus creencias religiosas, y entre ellas, esto es muy importante y muy interesante, una ceremonia en un sitio arqueológico en las colinas de los alrededores de Azquitán, que es el conjunto circular del Cerro de Colotlán. Y dice, bueno, textualmente, aunque ahí lo tienen, me permiten por favor leerlo, dice: en el centro de un patio circular disponen de un fogón de piedras para sentarse. En un lugar fuera del círculo danzan, y hacia el este colocan un altar, una especie como de ririki, que se decora con objetos simbólicos ceremoniales similares a los de los huicholes. Esto lo menciona, digamos, Teresa Cabrero y Balíñez. Y bueno, finalmente la historiadora mexicana Beatriz Rojas sostiene que la llegada de los españoles, ya existía esta etnia, solo que era conocida con otros nombres y que habitaban en la vecindad con los antiguos coras. Pero no menciona más, es decir, digamos, una teoría, o es, digamos, una propuesta que hace la historiadora Rojas, pero yo no conozco. Si alguien lo conoce, le agradecería me informara en qué fuente se basa, o quiénes eran estas etnias que ella propone, o el nombre de este grupo, o dónde habitaban este grupo que ella dice que ya había antes de los españoles. Entonces, si no se encuentra algo al respecto, pues me puede parecer un poquito antojadiza la propuesta. Bien, entonces, pues entrando directamente al tema de los huicholes, vemos el mito del diluvio, ¿no? Esta escultura que vemos aquí, que es una escultura de madera encontrada por Preus, ¿no? Cordal Preus, recordarán que llegó a México en 1906, y a través de ahí hizo pues alrededor de 6-7 publicaciones. Y esta escultura que está en una de las revistas de artes mexicanas, presenta pues esta hermosa fotografía de la diosa, o la abuela, ¿no? Para no decir diosa, la abuela Tatutsi Nacahue. Y curiosamente Nacahue pues tiene un bastón con dos asas en la parte superior que semejan a los cuernos de un venado, lo que hace pensar que puede ser un bastón que se le conocía como Itsu. El Itsu, o el bastón de Itsu, se les daba a los prominentes gobernadores. Es decir, cuando hay un reparto de la tierra por parte de los creadores y se crean los 5 rumbos, se le entrega a cada uno un bastón, ¿no? Es el bastón de Itsu. Y es curioso pues que Tatutsi Nacahue precisamente porta este bastón. Esta anciana, pues que es la originaria del mito del diluvio, que no los voy a leer completo porque sí resulta un poquito pesado, pero menciona pues fundamentalmente al primer hombre, básicamente, ¿no? Guatacame, ¿no? Que era un hombre pues muy trabajador, ¿no? Un hombre muy esforzado, y que, digamos, pues luchaba día a día en su milpa, ¿no? Y que de pronto pues se encuentra con una anciana que se le acerca y le dice que va a haber un gran diluvio, ¿no? Y que se prepare y que vaya a construir una gran barcaza. Fíjense ustedes la temática tan interesante, que vaya a construir una gran barcaza, y que junte cabezas de calabaza, granos de maíz, frijol, pues algunos arbolitos, ¿no? Robles, semillas, etcétera, y que lleve una perrita que tiene que ser negra. Esto es muy interesante, la perrita negra. Entonces, pues Guatacame cumple con todo esto, pues, digamos, estos pedidos solicitados por la abuela Crecimiento, ¿no? Nacahue, y de pronto, efectivamente, pues inician unas torrenciales lluvias y se empieza a inundar el mundo y la tierra, ¿no?
Y curiosamente, al igual que en el Popol Vuh, los utensilios de cocina empiezan a atacar a los hombres. Es decir, el metate, los comales, las ollas se convierten en fieras salvajes y pues les empiezan a dar de hoyazos ahí a los pobres humanos y les rompen las cabezas y empiezan a sangrar y a morir los humanos, y todo esto veía pues Guatacame desde ya las alturas de la Barcaza. Es curioso, digamos, esta transformación de la utilería de cocina. ¿Por qué? ¿No? Al igual que en el Popol Vuh, pues entonces se dice que es muy maltratada la utilería de la cocina y que pues está sujeta al fuego, está sujeta al maltrato, al lavado inmediato, que sirve siempre para, digamos, calentar los granos y la comida, y que pues están ya rebeldes la utilería y quieren ya liberarse de toda este trajín que le da al ser humano, ¿no? Entonces fue el momento en el cual se revela la utilería y pues atacan a los hombres. Finalmente, pues llega, digamos, después de dar la vuelta por los 4 rumbos, ¿no? Regresa al poniente, lo que hoy día es San Blas, Nayarit, donde hay un ririqui muy importante que estuvo a cargo de José Benítez antes de su muerte, ¿no? Recordarán al famoso Maracame y digamos, José Benítez, que fue, digamos, condecorado, me parece que por presidente Fox en Bellas Artes, en el año 2008, 2007, por ahí, por todos sus trabajos culturales. Y bien, el caso es que este hombre pues ya finalmente arriba a la playa, entra pues a una cueva, se refugia en la cueva, va a sembrar todos los granitos que le había dado Nacahué, y encontraba que pues que siempre tenía tortillas calientes cuando regresaba, comida caliente. Pues, ¿quién me prepara toda esta riqueza de comida? Entonces decide pues esconderse, llegar más temprano, un día de trabajo, y descubre que era la perrita, que se sacaba la piel y se iba a bañar en el mar. Y dice, no, pues yo le voy a quitar la piel y le voy a lanzar al fuego. Y efectivamente agarra la piel y lanza al fuego. Y esta perrita que empieza a llorar, ¿no? Entristecida porque ya no tenía cuero, entonces él pues de pena prepara nixtamatl, ¿no? Atole con maíz azul, y le empieza a lavar a la perrita y se convierte en mujer, y así, digamos, pues ya empieza la procreación y comienza la primera historia de los huicholes, ¿no? Y nacen 2 cuates, es decir, ya viene una pareja, ¿no? Una pareja, al igual que, digamos, en muchos de los mitos, incluso mayas, ¿no? Pues ya tenemos aquí al Gunampú y Balanqué, ¿no? Que empiezan digamos, a recorrer los diferentes espacios del inframundo y a jugar, incluso, aunque aquí no lo presento, a jugar los juegos de pelota. Este es un mito que lo recoge Benítez. Este es el otro mito, que es el del nacimiento del sol, ¿no? Que brevemente, perdón que me alargué un poquito en el otro, pues tan bonito que es tan poético que uno pues se deja llevar por toda esta fantasía maravillosa, ¿no? Es la del niño, ¿no? Es la del niño que se lanza a la hoguera. Fíjese usted, se lanza a la hoguera, ¿no? Entonces, cuando este niño pues es capturado por Tamaz Caliumarí, recuerden que es el venado azul, Caliumari o Caliumarí es el venado azul, o Tamatsi, también conocen como Tamatsi Caliumarí, el venado creador, que manda a los emisarios, a los guardianes para que le ubiquen a este niño que era un gran cazador, ¿no? Y que se le asocia en muchos de los casos con Venus, ¿no? Para que finalmente le capture, pues él se declara después como hijo de la madre tierra y del fuego, de Tatebarí, que es el abuelo fuego, y digamos, una vez capturado, él se entrega voluntariamente, es decir, dice, muy bien, o sea, yo me voy a entregar voluntariamente, y una vez que se entrega en forma voluntaria, viene esto del autosacrificio, y se lanza a la hoguera, y así es como nace el sol. Entonces, un mito muy interesante. De ahí que Preus pues, quería un poco, digamos, asociar
todo esto con lo mexica, con el tema del quinto sol. Pues en estas, digamos, dos tablas, ¿no?, de la colección de Negrín, podemos ver en la del lado izquierdo precisamente el nacimiento del sol, ¿no? Y en la de la derecha podemos ver cómo el niño se lanza a la hoguera. Son dos tablas antiguas de la colección esta que tiene Negrín desde hace muchos años. Creo que son las colecciones más completas posiblemente en tablas, y pues tiene muchos motivos, y estos dos son pues muy interesantes, porque ahí está reflejado precisamente el mito, ¿no?, del niño que se lanza a la hoguera. Y pues se supone que el hombre de azul pues sería Caliumari, y precisamente pues corresponde después de la transformación del venado azul. Bien, vamos pues a la división de los espacios. Estos dos, digamos, bordados que son de la colección, o que fueron de la colección de Sescos, ¿no?, y que hoy los tiene el Museo Zacatecano, ya podemos ver entonces la cuatripartición con el punto central. Ya podemos ver entonces el concepto de los mitos reflejados en la materialización de los bordados, pero con características muy interesantes. Si ustedes pueden ver en el costado izquierdo, incluso es como tridimensional, es decir, los espacios cuadrados, los 4 espacios cuadrados sobresalen, ¿no?, a la estrella central, y la estrella central da la impresión, el centro da la impresión precisamente de ser el cenit, ¿no?, o el axis mundi de estos 4 espacios, 4 mundos. Así es como ya, digamos, se refleja esta colección, que data muchos bordados desde 1940 e incluso un poquito antes, me parece que hay bordados de 1920 y tantos. Está muy claramente reflejado pues este concepto ya de la división de los espacios, ¿no? Yo no quisiera decir quincunce, porque el quincunce pues tiene otras implicaciones, ¿no? Me permito decir división de los espacios. Ya con un concepto artístico además, ¿no? Aquí, digamos, yo hice este pequeño gráfico con el centro, que sería Teacata, y donde estaría entonces el dios fuego, el abuelo fuego. No voy a usar la palabra Dios, porque los bichores no utilizan la palabra Dios, sino se refieren siempre a los antepasados, ¿no? Sea el abuelo fuego, el bisabuelo venado. Entonces prefiero no usar la palabra Dios, si me lo permiten, ¿no? En este gráfico pues ya están entonces los 4 rumbos graficados, ¿no? El Cerro Gordo en Durango, ¿no? Está el lago de Chapala al sur, está San Blas Nayarit, y está el Cerro del Quemado en el oriente. Pero noten algo interesante, y es que el Cerro del Quemado no está a 90 grados, como uno podría suponer. Pues si están hablando del este, pues estaríamos nosotros imaginándonos que están a 90 grados, pero no está a 90 grados, está el Cerro del Quemado en el punto solsticial de verano, es decir, está a la salida del sol de junio, 21 de junio, hacia allá se dirige, visto desde San Blas, o visto desde cualquier región de Nayarit, o incluso de la parte de Zacatecas, está a la salida del mes de junio, y la puesta de diciembre estaría San Blas. Entonces el eje no es el este del Cerro del Quemado, sino es solsticial. Ya lo veremos eso más adelante. Sin embargo, digamos, queda reflejado pues cómo funciona el cosmograma huichol, ¿no? Y sobre todo que el este pues, se asocia con el águila solar, mientras que en el poniente pues habita el monstruo mítico de las aguas. ¿Y quién es el monstruo mítico de las aguas? Pues es la serpiente. Es la serpiente, igual que en muchas otras culturas, igual que en los coras también. En esta fotografía podemos ver, digamos, a Topurie, que es Santa Catarina, ¿no? Ubicada precisamente en el centro de estos 4 espacios. Y ahí en Santa Catarina pues está el mayor número de sitios sagrados, ¿no?
como es el centro ceremonial de Teacata, precisamente, que es visitado por lo menos una vez al año por todas las otras comunidades huicholas, ¿no? Está el lugar donde vive la diosa Nariwami, ¿no? Está un manantial muy bonito, que bueno, aunque ahora ya está seco, pero fue un manantial muy bonito. Y está Tatebarí, como el centro del universo huichol, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ahora sí en este mapa pueden ustedes observar que no está al este, porque el mapa sí está muy bien marcado, norte, sur, este y oeste. Una fotografía de Google, en donde está el norte, precisamente en la parte superior. Ustedes pueden ver que no es norte, es decir, son unos cuantos graditos más hacia el norte, es decir, es al solsticio de verano. Y aquí está precisamente Teacata. Este es el centro del universo huichol. Ya hay una descripción de Juan Negrín, perdón que no puse la cita, pero esto es una descripción de Juan Negrín, en la que menciona, pues, respecto a los ídolos que él encontró en su visita que hizo a Teacata, San Andrés, Santa Catarina. Y bueno, pues regreso a esta imagen. ¿Por qué razón? Porque me voy a permitir aquí hacer esto. Este es el dibujo que se conoce como el Siquiri, aunque otros lo conocen de otra forma, pero también vulgarmente se le conoce como el ojo de Dios. ¿Qué representa el Siquiri? Hay un mito muy bonito en cuanto al Siquiri, y precisamente habla de que en este mito de que pues, los niños jugaban en un espacio similar a un Siquiri, y la madre decidió entregarles como su universo, como la tierra donde van a habitar. Entonces este Siquiri vendría a representar digamos el espacio huichol, la tierra huichola, sus cuatro divisiones y su centro en donde habita el pueblo, ¿no? Ahí pueden ver en el gráfico que está, digamos, en miniatura, pueden ustedes ver que está en el centro precisamente Santa Catarina, y así es como se forma esta figura del Siquiri, es decir, lo que sería el concepto de espacio y tierra de los huicholes. A partir de ahí, a partir de este concepto de la tierra y de este concepto de los espacios, podemos definir los ejes cósmicos. Entonces tenemos, pues, como mencionábamos, Tatebarí, abuelo fuego, está al centro del universo. El poniente está relacionado con la parte baja, con la oscuridad, con lo femenino, con el caos y con el placer. Es decir, estamos hablando que los mares del poniente, es decir, San Blas, es el origen, ¿no? El origen de la vida, y al mismo tiempo pues es la oscuridad y el caos, pero también el placer. Mientras el oriente está relacionado a lo superior, a la luz, a lo masculino, a la sabiduría y al orden. Ahora bien, como decíamos, el solsticio de verano, y esto no hay que perder de vista, el solsticio de verano, observado desde San Blas, ya sea la Sierra del Nayar, ya sea Santa Catarina o ya sea Zacatecas, está alineado, como veremos más adelante, al solsticio de verano. Y la simbología, pues entonces, sol, peyote o peyote venado, sol, peyote venado y maíz, correspondería entonces a la tríada vertical: arriba, tierra, inframundo. Entonces tenemos arriba, sol, tierra e inframundo con los mares. Esto, digamos, pues lo traje un poco a colación, discúlpenme la analogía con el mundo andino, pero creo que esta descripción que hace Silverblatt, Irene Silverblatt y John Ellis, es muy interesante, ¿no? Porque este es la gran dibujo de Santa Cruz Pachacuti. Si se nota que soy andino, por eso está me paro, perdón, pero es hermoso, digamos, aquí está sintetizada el flujo de la energía a partir de las terrazas agrícolas, ¿no?
Esto decoraba el Coricancha, decoraba el altar principal del Coricancha. Entonces, pues, Santa Cruz Pachacuti, que fue, digamos, uno de los herederos incas importantes de 1623 o 24, dibujó para los españoles el concepto del mundo andino, y ahí digamos se refleja esto de las energías cósmicas a partir del movimiento circular de las aguas y de los océanos profundos que llegan y recirculan constantemente, es decir, es un flujo continuo en función de un eje que es la Tierra. Entonces aquí tenemos las terrazas agrícolas, los hombres, y tenemos todo el concepto de lo femenino y lo masculino. Es decir, fíjense que es similar, ¿no? El mundo andino con este concepto, que no solamente es huichol, ¿no? Pero tenemos a la luna, tenemos a Venus vespertino. Recordemos que la luna, digamos, en su fase vespertina, siempre es creciente, mientras en el oriente, pues siempre es llena. Entonces, la relación Venus vespertino y luna creciente dio lugar en Mesoamérica, como dio lugar en el mundo andino, a los calendarios agrícolas. Es decir, se fijaron en el poniente, como el caso de Teotihuacán, precisamente, para marcar a partir de allí sus calendarios agrícolas. Y luego tenemos todo este concepto de la mama cocha, lo que tendría que ser el lago Titicaca, el granizo, las lluvias, ¿no? Las lluvias, fíjense, la mujer, y todo recae en forma cíclica en las terrazas agrícolas. Mientras en el lado masculino está el sol, el orden, está el Venus matutino. El Venus matutino, al igual que en Mesoamérica, es el Venus casi flechador. En el mundo andino no es flechador precisamente, pero es el Venus que dirige, que marca un ritmo, un orden. Están las Pléyades, ¿no? Que son el origen de digamos, de las fechas agrícolas, o más dicho, las observaciones agrícolas, y está, pues, por supuesto, la Madre Tierra con su arco iris frontal. Doctor Enrique, sí. Regresando justo a lo que mencionabas antes, hablaste de un binomio de trilogías, que dijiste sol, peyote, venado. El peyote, venado, uno solo, ¿no? Uno solo. Sí. Ok, ya llegaremos a ese punto de por qué el peyote venado es un solo concepto. Bien, vamos a las peregrinaciones. En esta tabla, que es muy bonita, pertenece a Carrillo esta tabla, y perdón que no alcancé a poner citas porque la verdad que tuve digamos, acabo de venir de la sierra, Huichola precisamente, y tuve muy poco tiempo para armar la presentación, así que les pido disculpas que algunas fallitas, bueno, no algunas, muchas fallitas tengo, entre ellas no haber puesto ciertos créditos. Pero aquí las peregrinaciones, ¿qué significan las peregrinaciones, no? Pues está el concepto claro de que las peregrinaciones son un sacrificio necesario para obtener fertilidad divina. Eso lo tienen muy claro los huicholes, como lo tienen claro todas las culturas. Lo tuvieron claro las diferentes culturas andino y mesoamericanas, o americanas en general, o no solo americanas, sino yo diría que universales, ¿no? El concepto de la peregrinación es un concepto de sacrificio para obtener algo, para agradecer por algo, para que el mundo continúe. Sin la peregrinación el mundo no continúa, el mundo se detiene. Este movimiento dinámico que es la vida y la existencia de los seres se reafirma constantemente en función de las peregrinaciones, que son las que dan vida, que son las que reavivan el ciclo de la existencia no solamente del ser humano, sino de todas las cosas existentes sobre la tierra. Entonces, en esta tabla pues podemos observar las peregrinaciones huicholes. Pero ¿cuáles son los lugares de peregrinación? Los principales lugares, porque hay varios, ¿no? Pues está, por supuesto, la peregrinación a San Blas, ¿no? A Jaramara, ¿no? O Aramara, o Tatey Aramaritzi, ¿no? Como muchos lo dicen, muchos huicholes, ¿no? Es decir, a visitar las aguas profundas de los mares. Ahí se bautiza a los niños. Y en la antigüedad había algo muy bello,
y es que a los niños se les llevaba vendados a San Blas. Iban con una venda, y ellos nunca habían visto un mar, no habían visto todavía sus mares, porque en este proceso, hay un proceso entre los huicholes hasta los 5 años, en donde se les vincula con el maíz y todo, como vamos a ver más adelante, pero después de los 5 años hay un bautizo y un cambio de nombre, y eso se realiza precisamente en donde la diosa Jaramara, o Aramara. Hay una cantante, por cierto, que tomó ese nombre, que se llama Jaramar, y tiene una canción muy bella respecto al bautizo, porque ella estuvo con los huicholes y digamos tomó de ahí el nombre Jaramar, y tiene una canción preciosa con respecto a este mito de los ojos vendados. Es hija de un antropólogo. Ah, no sabía. Que trabajó con los huicholes. Yo siempre me pregunté de dónde conocerá tanto ella el tema de Jaramar, aunque ella lo pone con J. Bueno, es válido, ¿no? Es válido en todo caso. Pero, digamos, pues se llevaban a los niños vendados y obviamente los niños se resisten o se resistían, ¿no? Porque ahora se ve muy poco eso ya, a entrar en las aguas del mar, porque pues se mueven, ¿no? En las aguas, y si ellos sienten una fragilidad, ¿no? Se van a caer en algo desconocido y de pronto se les quita la vida. Y ver esa inmensidad que nunca habían visto de agua, de contenido de agua, es como una especie de recibir una información inolvidable. Ese es el objetivo. Es decir, que se grabe en la memoria de por vida a la diosa, que nunca se la olvide, que la diosa permanezca presente en su corazón y en su alma en forma perenne, porque hasta la muerte, que también es cíclica, estará siempre Aramara presente. Por supuesto está la peregrinación al norte, a Durango, ¿no? Está al lago de Chapala, y aquí hay algo interesante, no solamente a Chapala, sino que también venían al Tepeyac. Y yo de hecho estuve en una peregrinación en el año 2006, mientras estaba trabajando con esto. Yo hice con ellos una peregrinación al Tepeyac, bella, hermosa, de la cual tengo yo un pequeño textito en donde relato toda esta historia, porque era para sacar lágrimas de lo emotivo de esta peregrinación a la Virgen del Tepeyac. Y recordemos también que López, Luján, tiene una propuesta muy interesante con respecto a los grabados en la piedra del Guerrero, del Cerro del Guerrero y del Tepeyac, de la diosa Tonantzin, ¿no? Tiene una atractiva propuesta ahí al supuesto. Y en Teotihuacán, a mí no me ha tocado ver que visiten Teotihuacán, ¿no? Lo pongo porque alguien me lo dijo, ¿no? Que los huicholes llegan a Teotihuacán, y bueno, pues me pareció interesante en todo caso. No tengo mayores informes al respecto. No sé si sea lo mismo, porque no es una peregrinación de todos los huicholes, pero sí de todos los grupos indígenas que pasan hasta América del Sur, y en Teotihuacán hacen la vela de los bastones. En el 2003-2004 hicieron una peregrinación ahí, pero no nada más los huicholes, aunque sí un grupo grande de huicholes. No sé si sí, yo creo que Teotihuacán obviamente debió haber sido el sitio de peregrinaje de todas las culturas mesoamericanas, pues mencionándole, perdón que tanto le menciono a la doctora María Leti, pero pues, como ella, digamos, ha trabajado tanto el tema, me contaba algún día que los pueblos del sur de Estados Unidos, o sea, el norte de México, en alguna ocasión les acompañó a un grupo del pueblo hasta Teotihuacán, y que llegaron hasta la cueva y que llegaron a la pirámide del Sol. Debió haber sido altamente visitado Teotihuacán, por supuesto. Pero eso sí. todo es New Age. Es todo. Sí. Yo lo pongo a reserva, lo pongo a Teotihuacán a reserva de que se analice el tema, ¿no? Y bueno, y está pues la peregrinación del Cerro del Quemado, ¿no? Esta sí pues es una peregrinación a la cual nos vamos un poquitito a meter más adelante. Y a Teacata, como el que les decía, Teacata pues es el centro del universo, ¿no? Hay algo que me llamó a mí la atención ahora que fui al Cerro del Quemado, y fue muy interesante, y es pues haciendo un poquito ahí de, digamos, de etnográfica, por llamarlo de alguna manera,
con toda la gente y con los antiguos mineros y todo. Me contaban que en la parte del Real de 14, que es justamente la olla, recordemos que el Cerro del Quemado conforma la sierra del Real de 14, ¿no? La sierra del 14, y hay una olla que es donde se supone que pues el sol emergió una vez que, digamos, se creó el mito del nacimiento del sol. De ahí salió el sol, del Cerro del Quemado salió el sol. Y bueno, por cierto, qué pena que me olvidé algo que les traje y que les hubiera impresionado, pero perdón, se me pasó, ya les voy a comentar de qué se trata, les dejo en un poquito con interrogante. Me contaban que pues era la plata y el oro estaba a flor del piso, es decir, que estaba la acumulación de rocas digamos, con insertos de oro y plata prácticamente a flor del piso, que no había casi necesidad de hacer la lixiviación del oro en esas zonas. Entonces a mí me da a pensar que para una cultura que sea solar y que tenga el mito solar, justamente sean estas las lágrimas, ¿no? O los vestigios, o de alguna manera es la respuesta de que ahí nació el sol, ¿no? Es una analogía, que me permito hacerlo, ¿no? Es una simple analogía, pero obvio, si de ahí nació el sol y tengo, digamos, a flor de tierra, puntitos dorados de oro, pues para mí, digamos, es muy importante porque pues me reafirma que efectivamente de ahí nació el sol. Y lo que no traje, y les pido mil disculpas, es que fui hasta el punto mismo más profundo de la olla, que me costó mucho trabajo porque fue a caballo y fueron muchas horas, a traer una piedra. Y no me van ustedes a creer, la piedra es volcánica, roja, volcánica. Qué pena que no la traje porque era parte de mi presentación el haber traído la piedra. Ustedes me han dicho qué haces con la piedra ahí, pero es que es interesantísima la piedra. Roca volcánica. ¿Tesontle? No es tesontle, porque yo también pensé que era tesontle. Es una piedra dura, riolita, que les llaman ellos, les llaman las piedras, estas que no se rompen al fuego de alta temperatura, 800 y 1000 grados, que resisten, les llaman, tiene un nombre la piedra que ahorita no recuerdo, y ya recordaré. ¿No es una riolita? No te podría decir, yo la traje la piedra porque precisamente quiero darle a algún geólogo para que me dé un poquito más de datos. Pero curiosamente me encontré también en el sitio denominado El Bernalejo, también piedra volcánica. Entonces, ¿de dónde sale la piedra volcánica? Sí, pues por ahí no hay volcanes, ¿no? ¿De dónde sale esta piedra volcánica? Entonces esto hace suponer que es muy probable de que esta era una tierra, digamos, o un manto, digamos, con formaciones salinas, ¿no? Zonas pantanosas salinas, y de ahí que se han encontrado, pues, caracoles, se han encontrado, digamos, muchas especies marinas ya, digamos, petrificadas, ¿no? Que resulta muy interesante y que los huicholes los utilizan para sus ofrendas. Entonces nos hace suponer que esta zona del desierto pudo haber sido un manto, digamos, salino, si no importante, de unos cuantos buenos centímetros posiblemente, ¿no? En fin, siguiendo adelante, pues vamos entonces a la peregrinación a Viricuta. Este es muy interesante, lo saqué de Conservación Humana, me lo pasó Humberto Fernández, él hizo este trabajo, ¿no? Y aquí podemos ver, aquí estaría San Blas, y bueno, aunque no se puede apreciar bien, pero aquí están todos los puntos de la peregrinación a Viricuta, están todas las alturas que ellos peregrinan. Aquí estarían ellos en la parte de la sierra, aquí estaría Santa Catarina, y luego continúan en su peregrinación. Perdón, aquí estaría Santa Catarina, ¿no? Y continúan en su peregrinación. Y aquí presenta flora, y creo que hay otra parte que presenta fauna también, en toda la peregrinación. Este es un gráfico muy ilustrativo sobre la peregrinación a Viricuta. ¿Y dónde está Viricuta? En el desierto de Reunar, estaría aquí, esta parte de aquí. Esto sería el Cerro del Quemado, ¿no? Y aquí estaría el desierto de Reunar o Leunar, ¿no? Por el Cerro de Reunar, así lo llaman, ¿no?
aunque para los huicholes el nombre es Parietec. Perdón, Enrique, este corte, este perfil que haces Sí. como corte, ¿es oriente, poniente o...? Esto es poniente, San Blas, poniente, San Blas, oriente. Oriente. No está en diagonal con norte. No, es un corte poniente-oriente, pero recuerden, solsticial. Es decir, solsticio de verano, solsticio de invierno. ¿No? O sea, es solsticial. Es solsticial. Sí, está. Tiene mucho que ver el solsticio de verano, mucho que ver. Bien, vamos al tema la lluvia. Y digamos, esto pues viene a colación al seminario, porque pues aquí es parte del tema importante. ¿Qué significa la peregrinación a Wirikuta? ¿Para qué van a Wirikuta? Entonces, una de las funciones más importantes de la peregrinación a Wirikuta es traer las lluvias hacia sus tierras, hacia sus milpas. Las lluvias llegan por el oriente. Entonces, aquí hay, digamos, este concepto mítico, ¿no?, de que ellos utilizan, ayudados por Venus, ¿no?, utilizan el arco y la flecha para, digamos, matar a la serpiente. La serpiente, acuérdense, del poniente de los mares, ¿no?, es a la que se mata en el oriente y vence, digamos, finalmente el guerrero solar, el guerrero, digamos, vinculado al halcón, vinculado al águila, vinculado al cielo, a la altura, vence matándole a la serpiente. ¿Cuál es esa serpiente? Pues es la serpiente, son las nubes. Entonces hay una muerte simbólica a través de las nubes, es decir, hay los flechazos a las serpientes que están en el cielo, que son las nubes negras, ¿no?, que caminan y que tienen alas y que se mueven y rápidamente se mueven, ¿no? Entonces es un mito precioso, esto que además coincide justamente con la etapa del solsticio de verano, que es cuando inician las lluvias, que es junio. Entonces aquí vienen varias interrogantes. Obvio, sabemos que en la parte septentrional, o sea, trópico de Cáncer, ¿no? Hagamos una pauta aquí importante. Cerro del Quemado está sobre el trópico de Cáncer. Graditos más arriba, pequeños graditos más arriba. Yo no terminé, y ojalá Daniel me pueda ayudar, de definir que para el año aproximadamente 900, ¿dónde estuvo el trópico de Cáncer? Recordemos que los trópicos se mueven, ¿no? Hay una oscilación muy lenta, pero hay un movimiento del trópico. Y es muy probable que el trópico de Cáncer justamente hubiera pasado por el Cerro del Quemado, así como sabemos que los petrograbados teotihuacanos de alta vista también pudieron haber estado sobre precisamente la línea del trópico de Cáncer. Pero, aunque sea, hoy día los vemos en el Cerro del Chapín y decimos, pues no, porque no están sobre el trópico de Cáncer. Bueno, pues sí lo están, o sí lo estuvieron. Entonces, esta peregrinación a Wirikuta, que ocurre, digamos, entre los meses de febrero y marzo, después del cambio de varas que da lugar entre el 2 y 13 de enero, ocurre la peregrinación a Wirikuta. Yo me atrevería a decir que es el inicio del calendario agrícola, la peregrinación a Wirikuta. Yo no sé, digamos, los antropólogos cómo manejan el tema, pero yo, digamos, como agricultor, ¿no?, me permito, digamos, proponer que este sería posiblemente el inicio del calendario, la peregrinación a Wirikuta, cuya función principal es traer las aguas a sus milpas, a sus coamiles, ¿no? Bien, con esto pues inicia el periodo de la oscuridad. Las flechas y los arcos de los cazadores entonces representan esta cacería a la lluvia, ¿no?, a las serpientes. Además serpientes emplumadas, ¿no? Estas serpientes de agua, cuando tienen las alas, se mueven en forma de nubes peligrosas, se dice aquí, ¿no? Y son apoyadas por Venus. Muere el fuego y el humo también se transforma en nubes de lluvia, en serpientes de nubes, ¿no? Entonces está la madre de las lluvias llamada Nariguamia.
es una de las funciones, es una de las, digamos, principales razones de la peregrinación a Viricú. Esta presentación me voy a referir a algunos mitos de lo que es San Andrés Coamiata y Tuxpan de Bolaños, por la coincidencia con uno de los primeros investigadores, que aunque periodista, no antropólogo, Fernando Benítez, tiene una descripción muy detallada en sus libros y muy similar, bastante similar a la que yo, digamos, pude anotar en este trabajo que del 85-86, perdón, 2005-2006, 85 todavía andaba por el tierra. Bien, entonces vamos a comenzar primero por, digamos, la ubicación geográfica de lo que es la gran región del Nayar. ¿Por qué la gran región del Nayar? Porque, digamos, pues ahí se asientan, digamos, todas estas culturas llamadas del noroccidente, coras, huicholes, ¿no? Los tepehuanos, mexicaneros, y buenas tardes. Primero quiero agradecer a la doctora Marielena Ruiz por haberme permitido o por permitirme esta presentación. Quiero agradecer también la presencia de la doctora Yolo, que tan gentilmente, digamos, me acompaña. Y a todos los compañeros, muchas gracias. En este tema de los huicholes, yo lo empecé a trabajar en el año 2005 con el tema de la peregrinación a Viricuta, y fue para mí una experiencia de aproximadamente 1 año y medio en que estuve viajando tanto a Tepic, a la zona de Nayarit. Ellos digamos lo definen como de la familia Yutonagua, Yuto-Azteca, y lo definen básicamente en los estados de Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango, aunque, como les decía hace un momento, Zacatecas y Durango es una población mínima. Pero ¿qué hay de la arqueología prehispánica en la región? Este es un tema muy interesante, porque en realidad no hay argumentos definitivos para precisar dónde habitaban los huicholes. Es decir, no hay vestigios arqueológicos que asocien a los huicholes. Es un tema bastante complicado, y los primeros, digamos, informes que se hablan de los grupos huitzoles, ¿no? Huitzoles, son por parte del obispo Luis Colmenero, que fue el obispo de Zapopan en Guadalajara en 1653. Y, digamos, gracias a la misión arqueológica belga, que llega en 1972, si no me equivoco, María Leti, actúan o interactuaron históricamente de una forma bastante cercana, y como ustedes pueden apreciar, pues en los puntitos rojos están todas las comunidades y todas las poblaciones correspondientes a esta gran parte del Nayar. La parte huichola básicamente está, digamos, en su mayoría en Jalisco, una parte en Nayarit, una pequeña parte en Zacatecas y otra pequeña en Durango. En Jalisco, digamos, hay una gran población, importante población, que a veces, como decía hace un momento, tiene ciertas contrastaciones con la parte nayarita. La gente que corresponde a Tepic, huicholes de Tepic, no necesariamente concuerdan ni en fechas de sus diferentes rituales y fiestas, como tampoco en ciertos conceptos míticos.
Los huicholes aproximadamente se calcula entre 30 y 35 mil según el INEGI, y pues a la parte de San Blas como San Andrés Coamiata, y posteriormente a la parte de Tierra Blanca en Jalisco. Digamos, por fortuna pude hacer toda esta peregrinación a Viricuta, de lo cual fue resultado un video que se exhibió en el año 2006. Ahí lo había dejado hasta hace muy poco, en el cual lo he retomado, porque casualmente encontré algunos datos que parecen ser de mucho interés, entre ellos la etnoastronomía. Al hablar un poco de huicholes y de culturas vivas, es bastante complejo, porque digamos la historia ha trastocado bastante el tema cultural, y hay ciertas contradicciones, ¿no?, que a veces es difícil de limpiar, o es difícil más bien de acercarse a cierta temática de los investigadores. De tal manera que yo en